Hola chicos, ¿cómo están? Espero que hayan pasado una excelente semana y que hayan crecido mucho en su fe, así como vimos en el tema de la semana pasada. Esta semana tenemos el tema de la alianza, pero con David. Y el texto dice así: por eso mi casa está firme en Dios, pues ha hecho conmigo un pacto eterno, bien ordenado en todo y bien seguro, aunque todavía no haya hecho él florecer toda mi salvación y mi deseo. Segunda de Samuel 23:5. Cuando Dios hizo un pacto con su pueblo a través del líder Moisés, Dios sabía que Moisés iba a recomendar constantemente que los términos de ese pacto, de esa alianza, que era la ley de Dios, se cumplieran, que pasaran de generación en generación, pues Moisés era un líder fuerte. Cuando vieron otros líderes que no hicieron hincapié en esta alianza con Dios, de ir confiando cada vez más en Dios, el ser humano restaurándose a través de esos consejos divinos y creciendo en su fe, el ser humano empezó a olvidarse de esos términos. Entonces Dios tuvo que rehacer la alianza una y otra vez, volverla a recordar, y cuando lo hace con David, sabía que David era un líder que iba a poner estos conceptos en la mente de sus descendientes y de todo el pueblo bajo su liderazgo. Entonces Dios confía nuevamente en un líder para entregar el tesoro más precioso para la humanidad, que son sus consejos, la restauración de esa humanidad, y seguir creciendo en la fe para seguir confiando cada vez más en ese Dios, de ese pacto, de esa alianza. Entonces, amigos queridos, cuando alguien quebraba una alianza o un pacto entre dos partes, bien, especialmente cuando era la parte que no tenía el poder o la potestad de todo ese pacto, bien, el rey vasallo, entonces el rey dominante iba y destruía a ese rey vasallo y todo lo que él tenía. Entonces, amigos queridos, en este caso, Dios siempre vuelve a rehacer una alianza con un Mesías confiando en un Mesías venidero. Las preguntas para esta semana son: en los días de David, las promesas de Dios a los patriarcas aún no se habían concretado, lo cual los mantenía en espera. ¿Cómo lidias con la espera del cumplimiento de las promesas de Dios en tu vida? Aún no se habían cumplido aquí. Entonces, lo que pregunta el pastor Diego Barros es: ¿cómo lidias tú con promesas que aún no se han cumplido en tu vida? Y recuerda que, como vimos la semana pasada, para que esas promesas se cumplan, tú tienes primero que cumplir las condiciones, poner en práctica esos consejos divinos. Segunda pregunta: David fue un rey que cometió varios pecados. ¿Cómo sabemos? Pero Dios aún así mantuvo su alianza con él. ¿Qué piensas que tenía David que lo hacía más cercano a Dios a pesar de sus pecados? Bien, entonces es una pregunta para pensar muchísimo. Ustedes recuerden cuando David mismo quebró el pacto con Dios, cuando pecó con Betsabé, cuando quitó la vida al esposo de Betsabé. Amigos queridos, David, habiendo pecado y después teniendo y afrontando las consecuencias de ese pecado, cuando se revela a su hijo con él, David tiene frases muy bonitas en esa historia, pues él sigue confiando en Dios y dice él: quizás aún así Dios tenga misericordia de mí. David confiaba a pesar de sus errores muchísimo, porque había aprendido a confiar en Dios, había crecido mucho en su fe, aunque cayó otra vez, había crecido tanto previamente que conocía mucho a Dios. Entonces el hecho de caer era más fácil ahora levantarse, porque conocía quién era Dios y el precio que pagaría ese futuro Mesías valía para volver a levantarse, y confiaba en el amor de ese Dios que cumplía siempre sus bendiciones y sus promesas con su siervo David. Tercera pregunta: en tu opinión, ¿unirse a David en alianza arriesga la reputación de Dios? ¿Crees que a Dios le importa la reputación de las personas a las cuales elige? Muy bien. Esto es importante porque Dios sabía que David iba a pecar. Dios conocía esto. Entonces, unirse en una alianza con alguien que Dios sabía que iba a errar, esto podía arruinar la reputación de Dios a los ojos de los otros pueblos. Bueno, Dios lo hace por amor a nosotros, amigos queridos. Entonces nos da la oportunidad de seguir creciendo y aprendiendo. Entonces la oferta de Dios siempre es: vuelve a intentar, vuelve a poner en práctica mis condiciones
y vas a confiar cada vez más en mí porque yo siempre soy fiel. El Señor les bendiga. Nos vemos semana que viene.